Buenos días a todos. Buenos días a un viernes frío en casi toda España. Aquí en Murcia, decir, no quiero sacar envidia a nadie, pero hace un día fabuloso. Aunque es un viernes de pandemia, que esperemos que todos, cuidándonos mucho y cumpliendo todos los protocolos de seguridad, pues termine lo antes posible. Hoy queríamos hablar, o que nos hablasen, mejor dicho, sobre obligaciones y diseño de planes de igualdad. Para ello, bueno, como verán, tenemos a mi derecha a Ana Jiménez Alfaro y más a la derecha todavía a Víctor Mateo Beltrí. Les presento. Víctor va a moderar la sesión. Para ello, bueno, como verán, Víctor va a moderar la sesión e intentará las preguntas que ustedes y vosotros queréis hacerle durante el transcurso de esta webinar, pues planteárselas a Ana para que ella no esté pendiente, lógicamente, de las cuestiones. Sin más, me gustaría, bueno, además de agradecer, lógicamente, a todas las oficinas que hemos visto se han conectado y a todos ustedes la presencia, voy a presentar a Ana. Y vamos a presentar a Ana para que nos hable sobre los planes de igualdad, estas obligaciones que nos han venido nuevas, estos diseños que hay que hacer nuevos, esta nueva exigencia, que intentaremos planteársela, ella la va a intentar plantearla no tanto como una exigencia, sino como un valor añadido en el mundo de la empresa, ¿no? Para, como saben, hace poco también en el Consejo General, aquí tenemos a su presidente, hacíamos un laboratorio sobre las normas internacionales de información no financiera. Aunque a mí precisamente no me gusta el no financiera, porque parece que las definiciones negativas siempre son eso, negativas, sino que habría que buscar a lo mejor otro nombre, pero se incluye dentro de esa información que el usuario que quiere, el que está interesado por una empresa, por venderle una empresa, por comprarle una empresa, por trabajar en una empresa, quiere saber de ella, quiere saber cómo funciona, pues todos los aspectos que actualmente se recogen en el Reporting Sustainability, bueno, que le van a llamar memoria de sostenibilidad o informe de sostenibilidad, no sabemos finalmente cómo se llamará, pero lo que sí sabemos es que estos temas han venido para quedarse y que tienen una serie de connotaciones obligatorias, que es las que queremos facilitar con esta sesión a que todos pues, puedan cumplirlas y crear valor con ello. Como decía, nos acompaña Ana. Ana es licenciada en Derecho, es investigadora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, es profesora universitaria en cursos y máster, entre otros tiene la dirección de los agentes de igualdad de la Universidad de Murcia y bueno, es la colaboradora y responsable en Benefits de los planes de igualdad. Y sin más, pues, y esperando que sea para todos útil esta reunión, pues le paso la palabra a Ana. Muchas gracias, Ramón. Bueno, vamos a tratar lo que comenta, el marco jurídico, el régimen sancionador, que es tan importante también, ¿verdad?, en materia que a qué nos castigan, ¿no?, si no hacemos lo que nos obligan, y luego ya lo volcamos en lo que es la herramienta, en el plan de igualdad en la empresa. El marco legal, pues partimos de la ley de igualdad, la famosa ley de igualdad de 3/2007, es una ley código, se autodefinía como ley código, es decir, es la ley marco, es la Constitución en materia de igualdad. Fue en su momento bastante estridente lo que fue la publicación y entrada en vigor, pero realmente no tuvo un alcance, bueno, con la perspectiva del tiempo hoy en día, pues piensas que no tenía un gran alcance, ¿no? Aunque realmente, pues bueno, fue una ley necesaria e importante y es en la que nos basamos siempre, con independencia de las últimas reformas, las que entraron ayer concretamente, ¿no?, los decretos 901 y 902. El objetivo de esta ley pues era alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, puesto que la igualdad formal ya la teníamos, es decir, la igualdad está promulgada en la Constitución española, su artículo 14, y bueno, pues dice, bueno, sí, la igualdad formal existe, pero aunque fue necesaria para poder superar esas barreras que existían en la legislación preconstitucional, pues no resultó suficiente para alcanzar esa igualdad real y plena. Por eso se promulgó esta ley y también, bueno, pues el segundo objetivo, la segunda cara era eliminar cualquier tipo
de discriminación por razón de sexo, no de género. Como medidas más innovadoras y dentro del ámbito que nos ocupa, el ámbito empresarial, pues tenemos los planes de igualdad, regular los planes de igualdad, dice lo que es un plan de igualdad, sin llegar a mucho detalle, simplemente estableciendo una serie de criterios. Y en el 2007 obligaba a las empresas de más de 250. También aquellas empresas que así lo estableciera su convenio colectivo o bien en sustitución de sanción judicial, sanción administrativa. Te interrumpo un segundo. Sí. Me preguntan si el material lo vamos a tener a disposición. Lo digo porque lo diga para que el material lo van a tener a su disposición en la página web, para que no haga falta que vale, sí, para que no tomen notas, ¿no? Bueno, quien quiera que tome nota, pero bueno, sí que se pondrá en la página web todo el material. Todo el material y cualquier información extra que también que pudieran necesitar, estamos aquí a la disposición. Bueno, comentaba, innovadora, incorpora planes de igualdad, legitima el uso de las acciones positivas. No voy a entrar aquí a nivel conceptual, pero las acciones positivas, tradicionalmente denominadas acciones de discriminación positiva, bueno, pues ya directamente con el nombre que se le atribuyó, pues ya piensas que es una discriminación, ¿no? Cuando las acciones positivas, la característica principal que tienen es que son compensatorias, no son discriminatorias, ¿no? También consagra el principio de presencia equilibrada, la famosa paridad, no necesariamente tiene que ser 50 y 50, puede ser 40 y 60, y define conceptos básicos relativos a la igualdad. Destacamos dos bloques fundamentales, discriminación directa e indirecta. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la discriminación siempre ha sido considerada la discriminación directa y tanto estas, para poder entender la necesidad de estos decretos últimos y de toda la trayectoria, es importante poner el foco en la discriminación indirecta. ¿Qué es una discriminación indirecta? Es una situación aparentemente neutra, ¿vale? Pero pone a una persona de un sexo en desventaja con respecto a la persona del otro sexo. Aquí viene a colación el tema de la brecha salarial. Cuando vas a la gente te dice, no, en mi empresa no hay brecha, porque nosotros pagamos lo mismo a hombres y mujeres. La brecha salarial no va referida a una discriminación salarial, porque eso sería una discriminación directa, va referida a una discriminación indirecta. Es decir, evidentemente tú pagas por el mismo trabajo a un hombre y a una mujer el mismo salario, porque si no, entre otras cosas, te empapelan, ¿no? Y tú que llevas el tema laboral lo sabes. Ahora, la discriminación indirecta aparentemente es neutra, por lo tanto, no es perseguible por ley. Entonces, estas leyes lo que hacen es incidir en esos aspectos en donde una disposición aparentemente neutra sí que coloca en una situación de desventaja. Y luego, otro de los conceptos también que regula es el acoso sexual y por razón de sexo. El acoso sexual, todo el mundo sabemos lo que es, pero el acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento que se realiza en función del sexo de una persona con el propósito de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Por lo tanto, dentro de este concepto y dentro del ámbito de la empresa, pues podemos encontrar que una no promoción, por ejemplo, de una mujer, si se prueba que es por el hecho de ser mujer, ¿vale? Por su sexo, entraríamos en un acoso por razón de sexo. Es un tema complejo que habría que tratarlo más detenidamente. Continuando dentro de este marco legal, la siguiente disposición que encontramos es el Real Decreto Urgente, el 6/2019, que establece un nuevo marco jurídico, ¿no? Porque se vio que la Ley de Igualdad, bueno, pues fue un código, era una ley marco y pues se quedó insuficiente, ¿no? Y fue quizá uno de los decretos más relevantes o que más ruido mediático pudo hacer y modifica fundamentalmente la Ley de Igualdad, la ley que hemos comentado antes, la 3/2007, y el Estatuto de los Trabajadores. Hay tres bloques de medidas más relevantes. Por una parte, amplía los permisos por nacimiento y cuidado. Yo creo que ahora, me parece que el 1 de enero, ¿no?, ya salía en el telediario, pues que ya se habían equiparado la pensión de paternidad, ¿no?, a las 16 semanas, ¿no? La finalidad, esto fue en el 2019, tenía una ampliación gradual y determinaba, pues bueno, que hay que equiparar estos permisos para
para equipararnos a nivel europeo, etcétera, y bueno, y así dar un paso más allá de la corresponsabilidad, que es una de las áreas en donde más incidencia se está haciendo. El segundo bloque es el tema de los planes de igualdad, la extiende la obligatoriedad a empresas de más de 50 personas trabajadoras. ¿Qué ocurre? Que da un periodo transitorio hasta el año 2022. Ahora veremos con los planes de igualdad qué empresas están obligadas. Y el tercer bloque, que también es muy relevante, que ha sido la publicación y entrada en vigor en abril del decreto 902, es que refuerza la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres. Es una transposición de directivas europeas, pero por supuesto en España, como siempre hacemos, no igual que con la ley con el decreto de Estado de Información No Financiera, vamos más allá. No, si Europa te dice, haz esto, pues sí, pues lo hago y más todavía, ¿no? Pues lo mismo ha ocurrido con el decreto 902, ¿no? Entonces se establece la obligación de unos registros salariales y incorpora un concepto clave, que es el trabajo de igual valor, ¿vale? Que era lo que comentábamos antes con la discriminación indirecta, ¿vale? No es lo mismo, no es un trabajo igual, sino de igual valor, ¿vale? Que es lo que incorpora. Bueno, voy a avanzar. El 901, el decreto famoso que entró en vigor ayer, y es el que da la vuelta totalmente, bueno, no más que dar la vuelta, da un empujón tremendo, ¿no?, al tema de los planes de igualdad, que quizá por eso nos encontramos ahora mismo en este foro, ¿no? La principal novedad es que hay una transposición de todas las disposiciones relativas a la negociación colectiva contempladas en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, los planes de igualdad es una herramienta que se tiene que iniciar en un proceso de negociación colectiva, ¿vale? Pero aún así, como veremos, las obligaciones de la empresa, ¿vale? Otra de las novedades es que recoge el contenido mínimo, porque antes con la ley marco que teníamos y luego con el decreto ley del 2019 no nos dicen que es un plan de igualdad. Entonces el plan de igualdad pues lo hacíamos en base a un sentido común o a unas metodologías que existieran en guías administrativas, etcétera, ¿no?, o de grandes consultoras. Incluye también la auditoría retributiva. Y por último, la tercera novedad fundamental es que el registro es obligatorio, como ahora lo veremos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Vale? Pues la cuantificación del número de personas trabajadoras. Según la ley, se tendrá en cuenta la plantilla total, con independencia de la forma de contratación que tengan, es decir, fijos discontinuos, con una duración determinada, etcétera, tienen que computarse de cara a alcanzar ese umbral de las 50 personas trabajadoras. La obligación se debe entender referida a cada empresa, no a centros de trabajo, ¿vale? Porque en negociación colectiva, ¿verdad?, pivota en función del centro de trabajo, mientras que en igualdad pivota en función del CIF. O sea, CIF, más de 50 personas trabajadoras, plan de igualdad. No hay más vuelta de hoja. Y luego, bueno, pues si tú tienes determinados centros de trabajo, se pueden establecer unas medidas específicas en función de ese centro de trabajo, pero no va en función de los centros de trabajo. Los grupos de empresas, ¿qué ocurre? Que los grupos de empresas pueden tener un plan único, pero los diagnósticos tendrán que ser individualizados en cada una de las empresas. Y luego, pues, tenemos que tener en cuenta que nos dan un plazo de un año, ¿vale? O sea, en un plazo de un año, si yo ya tengo un plan de igualdad, tengo un año para adaptarlo, ¿no?, para iniciar esta negociación del plan en mi organización. Y ya por último, ya termino con el marco legal. El decreto 902, que también se publicó el 13 de octubre junto con el 901, este entra en vigor en abril, el 14 de abril, tenemos un poco más de margen. Define dos elementos básicos para hacer efectivo este derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Por una parte, el principio de igual retribución por trabajos de igual valor, que esto lo estamos apuntando ya desde el Real Decreto 2019, incluso en la ley ya hablaba de esa discriminación indirecta, aportando todos los datos que deben ser tenidos en cuenta para un correcto ejercicio de valoración, recogido en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Y por otra parte, el principio de transparencia retributiva, que permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor y cuantía de las retribuciones, permitiendo deducir e identificar posibles discriminaciones tanto directas como indirectas, recogido tal cual en la ley. Oh, derecho.
El principio primero que hemos comentado, el principio de igual retribución por trabajo de igual valor, desarrolla lo que está regulado en el artículo 28, que ya hemos comentado, y el de transparencia retributiva recoge 4 instrumentos de aplicación. Por una parte, existe el derecho de información de las personas trabajadoras, ¿vale? Que las personas trabajadoras pueden acceder a su representación legal y decirle, oye, quiero saber qué se cobra en esta empresa, ¿no? Y tendrá la obligación de darle esa información. ¿Qué ocurre? Que no va a ser nominal, no es una obligación nominal, sino tiene que ser un promedio, etcétera. El registro retributivo. El registro retributivo va a ser obligatorio en todas las empresas con independencia del tamaño. Ya lo veremos más adelante. Luego recoge la auditoría retributiva. La auditoría retributiva es un plus de ese registro retributivo que tiene obligación cualquier empresa, pero en aquellas empresas que tengan plan de igualdad, ya sea voluntario o ya sea obligatorio. Es decir, para que un plan de igualdad, si tú, por ejemplo, no tienes una obligación legal y decides voluntariamente como empresa negociar un plan de igualdad por motivos de negociación, de licitación pública, etcétera. ¿Qué pasa? Tienes que añadir. ¿Añadir? Sí. La auditoría retributiva. No. Un fondo pequeñito, por favor. La auditoría retributiva, que es como un paso más allá del registro retributivo, del registro de salarios, es un paso más, bueno, ya lo veremos más adelante lo que es la auditoría retributiva, pero solamente en las empresas que tienen un plan de igualdad, aunque sea voluntario. Y, por último, el siguiente instrumento de aplicación que incorpora este Real Decreto es un sistema de valoración de los puestos de trabajo de la clasificación profesional. Vamos a ver la obligatoriedad legal, ¿vale?, en materia de igualdad. Todas las empresas, con independencia del número de personas, ¿a qué están obligadas? ¿Vale? Pues todas las empresas, antes de entrar a ver qué empresas están obligadas a tener un plan de igualdad, queremos apuntar que todas las empresas, con independencia del tamaño, están obligadas a disponer, por una parte, de medidas que vayan dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación. Por lo tanto, si una empresa no incorpora ninguna medida, la inspección podría sancionarlo porque no garantiza la igualdad en su organización. Por otra parte, todas las empresas, con independencia del tamaño, deben disponer de un protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y, por último, un registro retributivo, ¿vale? Por lo tanto, ya vemos que aquí las empresas, no solo, con independencia del tamaño, ya tienen obligación de 3 aspectos. Ahora, para disponer de un plan, ¿quién tiene obligación? Las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Lo que pasa es que la ley da un periodo transitorio, entonces hasta marzo son las empresas de más de 150. A partir de marzo de 2021, empresas de más de 100. Y a partir de marzo del 2022 ya se acaba, lo mismo que ocurría con lo de las pensiones, por las pensiones que hemos visto en el Real Decreto del 19, ya se acaba este periodo transitorio y ya todas las empresas, con independencia de este periodo transitorio, de más de 50 personas trabajadoras tendrán obligación. También tendrán obligación aquellas empresas que así lo establezcan su convenio colectivo y en sustitución de sanción administrativa que habíamos comentado ya desde la Ley de Igualdad, desde el 2007. Pero más allá de la obligatoriedad legal, así unas pinceladas rápidas, ¿por qué las empresas deberían disponer de un plan de igualdad? Es decir, vale, yo tengo 40 personas, tengo 45 personas trabajadoras, ¿por qué voy a tener un plan de igualdad? Pues uno de los motivos más importantes es en respuesta al plan de inspección de la autoridad laboral. Hemos visto que tienes obligación de garantizar la igualdad, de tener medidas destinadas a garantizar la igualdad. Tienes que tener un protocolo de acoso, tienes que tener un registro retributivo y bueno, un plan de igualdad es una herramienta muy convincente, ¿no?, para que las empresas puedan garantizar este compromiso con la igualdad. Otro de los motivos es porque así obtienes ventajas en contratación pública.
La nueva ley de contratos del sector público de 2017 prevé la incorporación, como así se está haciendo, de criterios sociales en la contratación pública, con la finalidad de incentivar a las empresas. También se está, ahora mismo, esta exigencia en escala quizá tenga una traducción también en el ámbito privado, y las grandes empresas en su plan de igualdad incorporan unas cláusulas sociales para que los proveedores tengan planes de igualdad. El tercer motivo sería para poder obtener los distintivos que hay en materia de igualdad, tanto el nacional del Ministerio como aquí en la región de Murcia, en Valencia, en Ávila, en Andalucía, en fin, en muchos, tanto municipales como de comunidad autónoma, ¿no? Cualquier distintivo. El cuarto elemento, que es en el que más trabajamos, quizás a nosotros nos puede interesar, es que es una garantía de calidad y de excelencia empresarial que nos facilita el reporte de una memoria de sostenibilidad, por ejemplo, un GRI, nos facilita también el reporte de nuestro estado de información no financiera y garantiza el cumplimiento del ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, etcétera, ¿no? El 5, concretamente, que es igualdad de género. Y ya por último, bueno, pues es una mejora de la competitividad de la empresa. Hay muchos estudios que así lo avalan, ¿no? Que el retorno social de estas políticas de igualdad pues se refleja en una optimización de recursos humanos, aumentando productividad, mejorando clima, aumentando motivación, reteniendo talento, y también mejora mucho la reputación, atrae nuevos clientes y mercados, fideliza y da una imagen corporativa y prestigio de nivel, ¿vale? Hasta aquí ya hemos visto lo que es el marco, unas pinceladillas rápidas, ¿no? Hemos visto la obligatoriedad, que empresas están obligadas, a qué están obligadas, ya no solo a planes de igualdad, sino también a 3 instrumentos. Y ahora vamos a ver el régimen sancionador. ¿Qué ocurre con la LISOS? ¿No? Bueno, pues son 2 artículos clave, el artículo 7 y el 8, recoge como infracción grave no cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establece la ley orgánica que hemos comentado, la ley 3/2007 de igualdad. Y el artículo 8, recogiendo las infracciones muy graves, las decisiones unilaterales que impliquen discriminaciones directas o indirectas. Aquí entra ese cajón desastre en donde una disposición aparentemente neutra coloca en situación de desventaja. El acoso sexual, recogido en el punto 13, y en el 13 bis, el acoso por razón de sexo. Y el 17, no elaborar o no aplicar el plan de igualdad o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos. Bueno, pues si vemos las sanciones, ¿vale? Ya sabemos que pueden ir desde 626 hasta 187.515 euros, que se dice pronto. Con estas cifras sí, ¿verdad? Porque incluso la bajita de 626 ya te dices, ¿tú cómo? ¿Verdad? Ya te da susto. Bueno, pues ya visto esto, si tienen cualquier duda que nos lo hacen llegar y luego intentaremos resolverlas. Vamos a ver el plan de igualdad. Creo que voy dentro un poquito de tiempo, ¿vale? Si no sé si voy muy rápido, también me lo decís. Bueno, vamos a ver qué es un plan de igualdad, ¿vale? Ya que estamos hablando tanto del plan de igualdad, recogido y regulado en el artículo 46 de la Ley de Igualdad y a su vez en el artículo 8 de este Real Decreto 901, ¿vale? Que hemos comentado. ¿Qué es? Pues es un conjunto ordenado de medidas que se adoptan después de realizar un diagnóstico y que tienden a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Punto y final, no es nada más, es una herramienta. Ahora, ¿qué pasa? Que este decreto, el 901, nos establece por fin, después desde el 2007 que estamos trabajando en planes de igualdad, ya nos establece nos da una respuesta a cómo hacerlo. El itinerario metodológico lo podemos resumir en 7 puntos, ¿vale? ¿Qué hace una empresa? Pues primero empezar por un compromiso de la empresa. La ley no lo exige, ¿vale? Pero como cualquier sistema de gestión, que al fin y al cabo puede ser cualquier plan estratégico, interesa un compromiso, ¿no? Para alinear esos objetivos estratégicos de la empresa, que el plan de igualdad, esté alineado en esas líneas estratégicas de la empresa. Al fin y al cabo, un compromiso es una declaración de intenciones, pues en cualquier sistema de gestión, tanto en calidad, medio ambiente, etcétera, se aborda siempre de un compromiso. Es interesante y tampoco es una cosa
más allá, ¿vale? Pero por lo tanto es interesante que empiece por ese compromiso. ¿Qué ocurre? Porque tú cuando inicias el proceso de negociación con tu comisión negociadora, si ahora veremos, es complicado, ¿verdad, Víctor? Iniciar un procedimiento de negociación. Entonces, si yo tengo un compromiso y me viene una inspección, pues yo le digo a la inspección, mire, yo tengo este compromiso y en ello estamos trabajando. Es una forma de garantizar un poco quizás estas sanciones que hemos visto que no nos vengan de golpe, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Crear una comisión negociadora, que es el órgano encargado de impulsar el plan de igualdad dentro de la organización. En base a este inicio de negociación y dentro de este marco de la comisión negociadora, hacemos un diagnóstico, una radiografía de cómo se encuentra la empresa en materia de igualdad. Ese diagnóstico se vuelca en un plan de acción, que sería el denominado plan de igualdad. Lo inscribimos en el registro, empezamos a implantar las acciones y, por último, realizamos una vigilancia y seguimiento de nuestro plan de igualdad. ¿Vale? Este es un itinerario metodológico lógico, valga la redundancia, habitual y bastante estandarizado desde que apareció la Ley de Igualdad en el 2007 en nuestra vida. Bueno, compromiso de la empresa, que es el primer paso, ¿vale? Que es la base para que exprese públicamente el compromiso con la igualdad y con la puesta en marcha. ¿Vale? En el compromiso es interesante, aparte de toda la declaración de intenciones referida a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es interesante que la empresa también recoja ese compromiso firme, ¿vale? De poner en marcha un plan de igualdad en su organización. La segunda parte, pues ya para el inicio de la negociación, la Comisión Negociadora de Igualdad. ¿Qué características tiene según la ley? Pues tiene que ser paritaria, bancada social, bancada empresa, ¿vale? Tiene que tener el mismo número. Hasta esta reforma, hasta ayer, no era obligatoria, ¿vale? Esta paridad. Aún así se iba exigiendo y quizá las empresas lo iban haciendo, pero no estaba exigido. A partir de hoy ya es obligatorio, por lo tanto no hay otra opción. ¿Qué ocurre cuando no hay representación legal en las empresas? Que este es uno de quizás los aspectos más revulsivos de esta última reforma, ¿no? ¿Qué hacemos si yo no tengo representación legal? Ya sabéis que la representación legal de la plantilla es un derecho, no una obligación. Por lo tanto, si la plantilla de la empresa no quiere erigirse en una representación legal, pues no se erige. Y hay muchas empresas que no tienen representación legal. Entonces, ¿qué dice la ley? Vale, pues si no tienes representación legal, convoca a los sindicatos más significativos, más representativos, ¿vale? Por lo tanto, tienes que sentar en tu mesa, esa comisión negociadora, los sindicatos, ¿vale? Otra de las características es que hay que promover la composición equilibrada, esa famosa paridad, ¿no? Que hablábamos del 40-60 entre mujeres y hombres. Promover quiere decir, bueno, pues si tú tienes, por ejemplo, un comité de empresa, que nos ocurrió el otro día, en una empresa, el comité de empresa eran todo hombres, bueno, pues la bancada social va a ser todo hombres, no hay más, no se puede hacer, pero si hay alguna mujer, pues procurar que esté equilibrada. Otra de las características destacadas es que también hay que promover que tengan formación los miembros de la comisión, formación o experiencia en igualdad. Y por último, pues puede contar con un apoyo externo, ¿no? En este caso nosotros estamos también interviniendo como miembros de estas comisiones negociadoras, pero bueno, con voz pero sin voto, ¿no? Que es lógico. Y pueden tener un reglamento de funcionamiento interno. Competencias básicas, pues elaborar el diagnóstico, el informe diagnóstico, negociar las medidas, impulsar que se implanten estas medidas, definir indicadores de medición, definir instrumentos, herramientas para recoger la información, impulsar las primeras acciones de información y sensibilización, etcétera. También optativamente pueden ser los que presenten el registro, en fin, bueno, por lo que es un proceso de negociación. Lo que he comentado antes, ¿vale? Hay un derecho la empresa tiene el derecho a negociar, o la obligación, perdón, de negociar, pero también tiene la obligación de contar con un plan de igualdad. Por lo tanto, al final, ¿a quién le corresponderá? ¿A quién sanciona eso que hemos visto ante la empresa? ¿Vale? Entonces tú intentas la negociación, si ves que no hay negociación, pues va a ser un plan no ha habido acuerdo,
Es un plan negociado pero no acordado, ¿vale? Y lo sacas para adelante porque al final te van a sancionar, como no lo hagas. Y muchas veces se hace porra al principio, tú lo sabes, Víctor, y entonces no hay manera de avanzar. Hay que avanzar sí o sí. Diagnóstico, que sería ya la tercera parte de las fases, ¿no? Es la primera parte del plan de igualdad. Hasta ayer el diagnóstico era como una herramienta aparte, ahora mismo es parte del plan de igualdad. ¿Por qué? Ahora veréis, porque las medidas tienen que estar conectadas con el resultado de ese diagnóstico. La ley te dice que tiene que elaborarse, que tiene que realizarse a través de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, ¿vale? Y el objetivo, pues tienes que hacer esa radiografía, esa foto de la empresa en materia de igualdad. La extensión, hay que tener claro estos tres niveles, estos tres aspectos, a todos los niveles jerárquicos, incluida la alta dirección. ¿Vale? Tú tienes que diagnosticar, tienes que analizar todos los niveles que existan en la empresa. Tienes que analizar el sistema general de gestión, todos los procesos técnicos, productivos, todo el tema de organización y condiciones de trabajo, puestos dentro de trabajo, etcétera. Y por último, es necesario que el análisis se extienda a su sistema de clasificación profesional, valoración de puestos de trabajo, retribuciones, selección, contratación, promoción, ascenso, etcétera. Estas son las áreas de intervención recogidas taxativamente por la ley. ¿Vale? Tienen que analizar la selección y contratación y en el momento que tú lo analizas, luego se vuelca en unas medidas del plan de igualdad, ¿vale? Entonces, en el proceso de selección y contratación, en clasificación profesional, en formación, promoción, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. Luego tenemos más adelante retribuciones. ¿Qué pasa? Lo normal, por eso normalmente la gente confunde el área de retribuciones con la auditoría salarial. La auditoría salarial es parte de una valoración de puestos de trabajo, va más vinculado con las condiciones de trabajo, porque ya hemos dicho que no es una discriminación directa, porque en retribuciones sí que se verá que no hay una discriminación directa entre hombres y mujeres. Bueno, en el plan de igualdad y la ley también, ¿no? O sea que, pero una auditoría salarial donde veremos esa brecha salarial va vinculada con las condiciones de trabajo. El área, por ejemplo, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Simplemente apuntaros que es los tres aspectos donde más se incide es acoso, auditoría salarial y corresponsabilidad. Tradicionalmente, como se llamaba, conciliación. Conciliación de la vida personal, no, de la vida familiar y laboral, ¿no? Así empezó la conciliación. De ahí pasó a incorporar la personal, oye, ya no solamente la familiar, sino también la personal para ir al gimnasio, por ejemplo, o para tomarme una cerveza, tengo que equilibrar mis tiempos. Y ahora te hablan de ejercicio corresponsable, es decir, le da un peso importante a la corresponsabilidad, pero bueno, es otro tema. Infrarrepresentación femenina. Hay una mención específica en la ley a esta área de intervención, por lo tanto también tiene bastante peso. Retribuciones y la prevención del acoso. Y luego, destacado en otro color que no se aprecia, pero bueno, da igual, responsabilidad social corporativa. La ley no te dice que tengas que no es un área de intervención obligatoria, pero es muy interesante que las empresas lo puedan incorporar. Salud laboral, la PRL en las empresas, el lenguaje inclusivo y la prevención de violencia de género. La ley te dice, bueno, puedes incorporar otras áreas de intervención, pero las obligatorias son hasta prevención del acoso. No se aprecia bien, pero... Bueno, vamos a elaborar el plan, que ya voy terminando. Vamos a elaborar el plan. Este es el contenido mínimo que te dice la ley. Que las partes, el ámbito personal, territorial y temporal. El informe de diagnóstico tiene que estar dentro del plan, un resumen por lo menos. La auditoría retributiva que hemos comentado. Objetivos, medidas, luego los recursos, un calendario de actuaciones, el seguimiento, evaluación y revisión. Luego la composición, que esto es importante, de la comisión de vigilancia y el procedimiento de modificación. ¿Quién va a ser el órgano paritario encargado de realizar el seguimiento y la evaluación? Pues tienes que determinarlo en el plan de igualdad. Puede ser o bien esa comisión de igualdad o miembros de esa comisión de igualdad los que formen parte de esta comisión. La extensión, hay que tener en cuenta los aspectos.
incluye la totalidad de las personas y en el tema de las ETT, que es bastante controvertido, ¿no? El tema, porque tú tienes que contabilizar en tu empresa también los trabajos, los trabajadores y trabajadoras que vengan en virtud de un contrato de puesta a disposición, de una ETT, los trabajadores de la ETT tradicionales, no hay que tenerlos en cuenta. Luego implantamos las medidas que tienen que ser necesarias en base al resultado del diagnóstico. Puedes poner especiales según centros de trabajo, pues algunas especiales, y puedes incorporar otras no recogidas en la ley. Hay dos típicas, las específicas de igualdad, ¿vale? Preventivas, correctoras o visibilizadoras, y por otra parte las positivas, que ya hemos dicho que no son discriminatorias, son compensatorias, son temporales, directas y específicas de mujeres. Luego inscribimos el plan en el registro, ¿vale? Es obligatorio ya por ley y por regla general será el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo donde se van a escribir, ¿vale? Y ¿quién lo solicita? Pues una vez que se firma el plan, hay 15 días, pues bueno, a comisión, o si no ha habido acuerdo, por la empresa, en fin, y hay que adjuntar una serie de documentación, incluida una hoja estadística bastante farragosa. Y ya por último, mencionar el depósito de medidas, más allá de la inscripción del plan. ¿Vale? Voluntariamente las empresas pueden inscribir las medidas. Concretamente especifica o menciona el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Y ya pues hacemos la vigilancia y seguimiento y por primera vez se menciona, que antes no se mencionaba, la revisión, ¿vale? Hay un artículo específico para la revisión en la ley. Bueno, al final he ido ya un poco así ya rápida, pero yo creo que lo más importante es que haya dudas. Bueno, muchas gracias, Ana. Ya tenemos la primera pregunta para ti. Y nos dicen, buenos días, ¿es obligatorio incluir un protocolo de actuación en caso de acoso? Es obligatorio. Debo entender que sí es obligatorio tener un protocolo para prevenir, supongo, casos de acoso. Claro, a ver, es obligatorio, que lo hemos comentado, medidas que garanticen la igualdad, protocolo de acoso y registro retributivo, con independencia de que tengas obligación o no de tener un plan. Ahora, si tengo un plan, pues ya incorporo como medida el protocolo. El protocolo es obligatorio con independencia del tamaño. Bueno, pues podéis continuar haciendo preguntas que me van saliendo aquí en la maquinita. Yo lo que me gustaría preguntar, bueno, si no se oye luego la pregunta la retransmitís de nuevo, no la repetís. Me gustaría preguntar, en cualquier caso, yo soy empresario y tengo que hacer un plan de igualdad, está claro, y estoy obligado ya, estoy en el plazo. Convoco a la representación legal, en el caso de tenerla, si no la tengo otro problema añadido, sí, por lo que nos has comentado, Ana. Pero lo que sí es cierto es que si no tengo representación legal me van a aparecer los profesionales, los liberados de los sindicatos, y lo digo con todo el cariño del mundo hacia ellos y con el máximo de los respetos, donde nos pueden conducir a lo mejor a un plan no deseado o innecesariamente más ambicioso de lo que la ley y la normativa nos obliga. ¿Yo qué haría? Además de contratarte, por supuesto, que lo tengo claro, ¿no? Contratar un asesor, alguien que me ayude, que me acompañe en esa labor, pero eso creo que se va a dar, y se va a dar con cierta frecuencia por la dimensión de la empresa familiar y las características de la empresa familiar. Entonces, ¿tú qué aconsejarías al empresario o al gestor, al administrador de esa compañía que quiere cumplir la legislación, pero que se ve un poco abocado a unas pretensiones superiores a las que entiende? Hombre, que pues yo contrataría, no ya a mí, a cualquier experto en temas de igualdad para poner los límites a ese perfil ambicioso que surge en algunas situaciones, ¿vale? Que es lógico, por cierto. Que es lógico y natural, ¿no? Como decía mi profesor de Derecho Penal, o sea, es obligación, o sea, como escaparse de la cárcel, que la fuga, dice, no es un derecho, es una obligación y un deber de los presos. Pues lo mismo, si tú eres trabajador, mi obligación es, pues claro, y si eres empresario, pues recortar. Bueno, y de todas formas, en el planteamiento, el escenario que tú estás poniendo, a ver, ahora mismo, ayer entró en vigor,
Ahora veremos qué ocurre. Ahora mismo nadie puede saberlo, ni nadie, y quien lo diga, o sea, no está, no, me está mintiendo, porque es que ayer empezó a ver qué ocurre. Yo he tenido determinadas, bueno, conversaciones y he visto cómo sindicatos no ha estado. Es decir, tú, no voy a decir que pueda ocurrir, pero también puede ocurrir. Podemos encontrar a esta persona excesivamente ambiciosa que hay que parar los pies y decir, oye, perdona, el plan de igualdad tiene que ser una herramienta que sume a la empresa para que sigamos avanzando. Si nos va a paralizar y vamos a tener, nos dedicamos a hacer tornillos, no a abordar la igualdad, ¿no? Pero hay veces que tú haces esa convocatoria, no tengo una representación legal, convoco a sindicatos y no me aparecen sindicatos. Si no me aparecen sindicatos, constituyo una comisión negociadora sin sindicatos. Y pongo a gente de la plantilla de mi empresa como en una especie de simulación de bancada social, ¿vale? O sea, y ese escenario parece que está ocurriendo también, porque ten en cuenta que se necesita formación. Entonces, claro, si tú sabes la ley, o sea, las leyes, pues te las coges y te las lees y tardas un tiempo, a ver si tardas un tiempo en leer y desgranarlas. Entonces, pues si no las lees, hay veces que no se las leen. Sí. Bueno, tenemos dos preguntas más. Una nos dice, ¿qué diferencia existe entre la auditoría salarial y el registro salarial? Ay, bueno, pues el registro salarial, que es una obligación que hemos dicho para todas las empresas, tienes que recoger la media y la mediana, salarios, divididos por sexo y distribuidos por todas las categorías, ¿vale? Ese es el registro. La auditoría es más compleja. Entonces, si tú tienes la obligación de tener un plan o tienes un plan de forma voluntaria, tienes que tener una auditoría. Y la auditoría es como un mini plan dentro del plan de igualdad. Tienes que hacer un diagnóstico y tienes que hacer un plan de acción que intente minimizar esos aspectos en el diagnóstico de auditoría. Ese diagnóstico de auditoría consta de dos partes, de una valoración de puestos de trabajo y de una valoración de factores determinantes. Va vinculado con la discriminación indirecta que hemos comentado, ¿no? O sea, pues un factor determinante sería la masculinización del departamento financiero, ¿vale? Y resulta que en el departamento financiero, pues el salario es más elevado. Esos son unos factores determinantes que hace, ¿verdad? Y luego esa valoración de puestos de trabajo y esa valoración de factores determinantes se vuelcan en un plan de acción que se incorpora dentro del plan de igualdad. ¿Vale? Sería otra de las medidas dentro de igualdad. No sé si me he explicado. Es un poco rollero. A lo mejor no me he sabido explicar. ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿No? Complejo. Un poco una herramienta compleja. Hay dos preguntas, voy a ver si las condenso en una, relativas al cómputo de los trabajadores, relativos a la obligación que tenemos. Sabemos que el límite lo tenemos ahora cuando llegue más de 50, ¿no? En marzo de 2022. Sí. Una de las preguntas nos dice, bueno, si tengo 49 trabajadores durante todo el año por una situación puntual, realizo 2 contrataciones y me meto en 51, a partir de ese momento nace la obligación. Claro, es que estamos con la casuística y directa, ¿no? Claro, claro. A ver, no me he traído las leyes, que a mí me gustan las leyes para todos lados. Tenemos o sea, la totalidad y luego la plantilla total. Cualquiera que sea el número de centros de trabajo, cualquiera que sea la forma de contratación. En tiempo parcial se computa, vale. Los contratos de duración determinada, cualquiera que sea su modalidad, que habiendo estado vigentes en la empresa durante los 6 meses anteriores, o sea, si tú durante 6 meses tienes contratos de duración determinada, aunque se hayan extinguido en el momento de efectuar el cómputo, ¿vale? Cada 100 días trabajados se computará como una persona trabajadora más. Sí, debe ser algo similar, pero dio mucho quebradero de cabeza los cómputos para las elecciones sindicales. Sí. En fin, yo creo que en estas cosas deberían ser un poquito más claros para saber cuándo tiene uno la obligación o no. Claro, porque otra pregunta que nos hace Marcelino... Se están lindando, perdona, Víctor, se están lindando los 50... Ante la duda, hazlo. Ante la duda yo creo que hay que hacerlo. Claro, porque otra pregunta nos dice, bueno, si tengo un trabajador que trabaja con un contrato temporal de enero a abril y un segundo contrato de septiembre a diciembre,
ese lo computo como 2, lo computo como 1, yo tendría como 1 porque lo que pretende es el volumen de trabajadores, sí, el número de personas trabajadoras, ¿no? Y en ese sentido, pues el criterio debe ser que a ver, computar no tanto horas como personas reales. Es decir, porque siempre había la discusión de, bueno, tengo una serie de contratos de temporales o fijos discontinuos, tengo una plantilla de 100, pero en cómputo personas año, pues me sale que tengo 20. Pero no, son 100 personas. Es decir, yo creo que el criterio que van a utilizar es el de personas afectadas que se van a ver afectadas por esa situación. Y aparte que son casuísticas que luego que quizás se diriman en los tribunales, ¿sabes? Lo ideal es que no sea así. Claro, por supuesto. Pero me refiero que son casuísticas, a lo mejor que nos pueden preguntar ahora, que serán, pues bueno, que puedes tener un criterio y la otra parte otra y el juez decidirá. Sí, los laboralistas estamos muy acostumbrados a que nos vayan sacando unas normas bastante poco claras y poco técnicas. Sí, esta desde luego es muy y esta lo es. Sí. Es decir, tiene dificultades, lo único que han dejado clarito es hasta con €1 la sanción por no tenerlo. Entonces, claro, las empresas van a tener ahí un riesgo alto porque antes todo este tema de igualdad, pues había una sección dentro de la inspección que iba a las empresas, investigaba a ver si hay alguna cuestión rara, pero claro, ahora como el registro es obligatorio, la administración va a tener toda la información de las empresas que tienen más de 50 trabajadores y las empresas que han registrado, con lo cual van a cruzar datos y al que no lo tenga directamente le van a mandar cuando menos un requerimiento y después posiblemente una sanción. Por tanto, yo creo que las empresas tienen que ponerse a trabajar porque es que en marzo del 2022 está ahí. Sí. Las de menos de, o sea, de las de más de 50 trabajadores y las de 100 ya en marzo de 2021 está más ahí todavía. Creo que se tiene que poner ya, si quieren alcanzar esas fechas teniendo el trabajo realizado. Y yo soy partidario además, porque cuando a las empresas se les imponen estas obligaciones las vemos como decir, bueno, lo que tengo que tener para evitar la sanción. Y yo creo que dado el trabajo que hay que hacer en este tipo de asuntos y el coste que en su caso pudiera tener, porque es un trabajo, una elaboración ardua, pues que aprovechen y lo hagan bien. Es decir, ya que voy a pagar la elaboración de un plan, el seguimiento de un plan, etcétera, y tener un profesional que me lleve de la mano en este asunto, porque es una materia muy compleja y novedosa, pues que se haga bien, porque lo voy a tomar como una inversión. Yo entiendo que la mayor parte de las empresas, y sobre todo las de 50 a 100 trabajadores, la mayoría no tiene evaluación de sus puestos de trabajo, ni valoración de puestos de trabajo. Las retribuciones son muy intuitivas. Bueno, pues claro, pago esto, a este otro, a este me pide un aumento de sueldo, se lo doy. Y yo creo que hemos ido en España, por lo menos en la parte sur de España, somos muy así, de una política retributiva basada en la improvisación. Y yo creo que este sería una buena herramienta para profesionalizar esa, sí, ya que lo haces, esa política retributiva. Sí. Bueno, ahí me he extendido yo porque los laboralistas estamos tan acostumbrados ahora a escuchar a los clientes quejándose. Lo siento, pero también necesitamos desahogarnos un poquito. No mientras nuevas preguntas. No hay más nuevas. Oye, pues Ramón. Bueno, parece ser que ha estado todo tan claro, o como dicen los profesores, ¿no? O no nos hemos enterado ninguno o ha estado todo clarísimo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar, especialmente a Ana y a Víctor, que como son de la casa, nunca se nos olvida siempre dar las gracias, ¿no? a nuestros compañeros. Gracias a todos ustedes, esperamos poder ayudarles en esta nueva faceta que surge como necesidad. Y como bien decían Ana y Víctor, hay que entenderlo como una oportunidad para crear visibilidad, reputación, una oportunidad, porque si nos tomamos todo esto como obligación exclusivamente, difícilmente llegaremos, con independencia de que los preceptos legales hay que cumplirlos, y eso lo sabemos todos. Una vez que ya está la ley en la calle, pues está. Hombre, las de más de 250 trabajadores, la obligatoriedad de los estados de información no financiera condujo en su momento a empezar, ¿no?, a trabajar en estas áreas, ¿no? Pero bien es cierto, como dice Víctor, que en la mayoría de los casos de las empresas que nos encontramos que no tienen esas políticas retributivas, en la mayoría, otras sí, muy definidas.
Pero en cualquier caso, ya saben que estamos como siempre a su disposición. Esperamos que el café haya servido pues para, no sé, darnos luz, un poquito de luz al respecto de esta nueva norma de planes de igualdad, y que les esperamos pues en el próximo café, que les invitaremos lógicamente con tiempo suficiente, y esperamos que también sea un tema de rabiosa actualidad el que podamos compartir con todos ustedes y con todos vosotros. Muchas gracias y hasta pronto.